Bienvenidos a todos a nuestra exposición sobre nuestro informe técnico, el cual lleva titulado La aplicación de los principios de la pedagogía Montessori en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación inicial, aplicada en la Escuela Camilo Reinaldo Salas. Para empezar a abordar nuestro informe técnico, presentamos una breve introducción, en donde nos manifiesta que la pedagogía Montessori, creada por la pedagoga María Montessori, se caracteriza por promover el desarrollo integral de los niños, por medio de la creación de un ambiente acorde y preparado en donde se incluyan materiales específicos con la característica esencial de la libertad de poder elegir de manera activa su ritmo de aprendizaje. En torno al cual hemos creado nuestro informe técnico, se remite a la siguiente problemática. Hemos evidenciado que en la actualidad existen instituciones educativas donde aún prevalece el aprendizaje basado en la metodología tradicional. Además, que uno de los problemas más importantes y relevantes que consideramos es que en la educación actual, en la educación inicial, se da el desconocimiento de las metodologías actuales como es la metodología Montessori, en la cual procedemos a profundizar. En justificación, este estudio tiene gran utilidad dentro de su aplicación sobre los principios de la pedagogía Montessori, teniendo en cuenta que el aprendizaje de los niños en la actualidad es inmediato, que cada experiencia o interacción con el entorno que los rodea les genera un aprendizaje nuevo y que los primeros años de vida son determinantes, ya que se dan las pautas para sentar las bases en su desarrollo integral. Por ello, la necesidad de aplicar esta pedagogía y que uno de los principios hace referencia a la educación del entorno donde se genera el aprendizaje. En objetivos. Como objetivo general tenemos determinar la aplicabilidad de los principios de la pedagogía Montessori mediante estrategias didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial de la Escuela Camilo Reinaldo Salas. Como objetivos específicos tenemos analizar la metodología de la pedagogía Montessori en la educación inicial y cómo se desarrolla. Como otro punto también tenemos investigar las referentes conceptuales de los principios de la pedagogía Montessori, con el fin de adquisición de los conocimientos necesarios. Capítulo 1. Conceptualización teórica. Biografía, estado del arte y principios. María Montessori. María Montessori fue una médica y pedagoga italiana nacida en 1870. Pionera en la educación infantil, desarrolló el método Montessori basado en el respeto por la individualidad y la potencial de cada niño. Montessori creía en el papel crucial del educador como observador y guía. Estado del arte. La pedagogía Montessori se caracteriza por promover un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra las edades agrupadas en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. Los niños aprenden con los sentidos y la experiencia. Fomenta independencia y pensamiento crítico. Principios del método Montessori. Principios. Principio de pensamiento y movimiento. Definición. Hace referencia a que el pensamiento y el movimiento están estrechamente ligados. El movimiento potencial, el pensamiento y el aprendizaje. Segundo,
Principio de elección. Definición. Se refiere que el aprendizaje y el bienestar mejora cuando las personas sienten que tienen control sobre sus vidas. Se desarrollan la independencia, la voluntad y la responsabilidad. Tercero, principio de interés. El niño, eje principal de la educación, aprende mejor cuando está interesado en lo que está aprendiendo. Ayuda a la comprensión y la concentración. Cuarto, principio de la recompensa interna. La práctica lleva al logro, contribuyendo a la autoestima, el sentido de responsabilidad y el pensamiento crítico. Quinto, principio de aprendiendo de y con los pares. El aprendizaje se potencia con el ejercicio de enseñarle a otros, promoviendo el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Sexto, principio de aprendiendo dentro del contexto. El aprendizaje situado en un contexto significativo es más profundo y rico que el aprendizaje en un contexto abstracto. Séptimo, principio de la interacción maestra-alumno. El maestro observa y acompaña, posibilita al niño actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. Octavo, principio del orden en el ambiente y en la mente. El orden extremo y la secuencia en el uso de materiales son beneficiosos para el orden interno del niño, promueve la claridad de pensamiento y la concentración. Referente al capítulo 2, en cuanto a la metodología aplicada en el desarrollo de nuestro informe técnico, contenemos que la presente investigación se establece desde un enfoque cualitativo, el mismo que nos ayuda a conocer la realidad de los fenómenos, estudiando y nos permite la aplicación de nuestro conocimiento teórico sobre la aplicación de los principios de la pedagogía Montessori en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación inicial. Este estudio fue practicado en la escuela Camilo Reinaldo Salas, la cual cuenta con áreas de educación inicial, en donde se pudo evidenciar de raíz la inexistencia o casi desconocimiento de los principios de la metodología Montessori. Por ello nace la necesidad de crear y dar esta aplicación. En cuanto al capítulo 3, la presentación y análisis de datos, los datos con relación a la aplicación de la ficha de observación aplicada a las 6 docentes de la educación inicial de la Escuela Camilo Reinaldo Salas, la misma que cuenta con 10 ítems con relación al tema planteado y su problemática. Como podemos observar, esta es la ficha de observación, la misma que cuenta con indicadores de medición, criterios de evaluación, frecuencia, secuencia. En cuanto a los indicadores, tenemos 10 indicadores referentes a los 8 principios de la pedagogía Montessori, el cual nosotros consideramos necesario, además de 2 ítems en donde se verifica si se considera importante los principios de la pedagogía Montessori. Y el segundo, si se aplican los principios de la pedagogía Montessori, en donde tras aplicar esta ficha, las docentes deberán responder en frecuencia, siempre, a veces o nunca. Y en secuencia podemos observar algunas observaciones. Tras aplicar esta ficha de observación, podemos observar en los resultados con relación al ítem 1 en donde si las docentes consideran importantes los principios de la pedagogía Montessori. Como podemos observar en este diagrama circular, podemos observar que 50% nos representa a veces que las docentes aplican, 33,33% que siempre lo aplican y 16,67% que nunca aplican los principios. En cuanto a esto, podemos tabular
un total de los 6 docentes entrevistadas y aplicadas la ficha de observación, en donde se dividieron en porcentajes. Como resultado final obtenemos que el estudio realizado parte del análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos a través de la ficha de observación, la misma que contiene las preguntas dirigidas, es decir, los 10 ítems, a las docentes de la Escuela Camilo Reinaldo Salas, con la colaboración de cada una de ellas. Se pudo comprobar que la aplicación de los principios de la pedagogía Montessori en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación inicial de esta escuela es aún desconocida por muchas de ellas y algunas la aplican de manera inconsciente. En conclusión, a modo de concluir el presente informe a partir de la información y los resultados obtenidos, podemos mencionar lo siguiente. En la pedagogía hay aún todavía desconocimiento en base a lo que estamos hablando sobre el tema de la pedagogía del Montessori. Otro punto también que es la importancia de la metodología Montessori. Y por último, el informe nos muestra que si bien los docentes poseen un conocimiento general de los principios Montessori, su implementación en el aula es irregular y en ciertos casos inexistente. Muchas gracias por su atención.